Listo. Muy bien. Buenas noches con todos los participantes del curso internacional Control de Calidad en Laboratorio Clínico. El día de hoy tenemos el tema número 4, titulado Six Sigma de los controles de calidad a los pacientes, el cual va a estar a cargo de la doctora Marta Palacio. La doctora Marta Palacio es bacterióloga, coordinadora científica de Quality Consulting, bacterióloga y laboratorista clínica, egresada del Colegio Mayor de Antioquia, con 25 años de experiencia en un laboratorio de alta complejidad, en donde 20 de ellos se desarrollaron al frente del área de calidad analítica. Actualmente coordina el acompañamiento de los clientes para la implementación de sus programas de control de calidad, así como la generación e interpretación de sus indicadores de desempeño técnicos. Es profesora y ponente en temas de calidad en diversos países. Así que esperamos de que anoten todas sus dudas. Al final de la sesión se van a poder resolver. Y muy bien. Adelante, doctora Marta. Bueno, muchas gracias por esta invitación tan maravillosa y este orgullo tan grande que es el poder aceptar la invitación del Instituto de Estandarización de Laboratorios del Perú. Valoro mucho estos espacios de aprendizaje porque tanto ustedes como nosotros de este lado aprendemos mucho de todos los temas. Entonces los invito a que tomen nota de sus preguntas, de todas las inquietudes para que al final podamos tener un intercambio y una aclaración de todos esos temas que tanto nos interesan y nos aportan en los laboratorios. Hoy, como nos decían, vamos a trabajar el tema de Seis Sigma. No solo ver lo que es Seis Sigma, sino bajarlo hasta los pacientes, hasta ver cómo nuestro desempeño Sigma puede terminar afectando o no a nuestros pacientes en el laboratorio clínico. Entonces vamos a hacer un rápido recorrido por lo que es la historia de cómo comenzó todo esto de Sigma, los principios y la definición de estos temas, todo lo que es Seis Sigma como una estrategia de sistema de gestión. Y luego vamos a ver todo lo que es Seis Sigma en la parte métrica del laboratorio clínico, cómo calcularlo para cada una de las pruebas, cómo entender e interpretar los gráficos Sigma y cómo llegar hasta mencionar las reglas Westgard-Sigma, porque ese es un tema que van a ver directamente con los Westgard, que es un gran privilegio. Entonces, no siendo más, comencemos con el tema. Resulta que Seis Sigma es un tema que se ha estado poniendo muy de moda en los laboratorios clínicos. Es algo que viene ya de tiempo atrás, pero es un sistema que busca optimizar los procesos. No solo se usa para definir el sigma del colesterol o de la glucosa, sino que se puede utilizar en cualquiera de los procesos de cualquier institución, en nuestro caso de los laboratorios clínicos. Entonces, lo que busca es disminuir la variabilidad en los procesos y de esa forma, pues, optimizarlos. ¿Cómo lo logra? Pues porque Sigma trabaja en disminuir los desperdicios. Sigma básicamente se enfoca en los errores que estamos teniendo para disminuirlos cada vez y por tanto mejorar los procesos. Como les decía, este tema no es nuevo, se habla de que empezó hace muchísimos años a través de uno de los ingenieros de Motorola, quien decide evaluar cuáles son los defectos, evaluar cuáles son los problemas que están teniendo y centrarse en ellos para poderlos disminuir. Pues obtuvieron tan buenos resultados que muchísimas empresas altamente productivas alrededor del mundo fueron adoptando esta estrategia Seis Sigma. Como ven, no implica que tenga que ser para instituciones de salud. Yo pienso que incluso las instituciones de salud nos pegamos ya como de últimas en el tren, pero a cualquier tipo de empresa, a todo nivel, se puede aplicar este tipo de estrategia. ¿Y por qué se puede aplicar? Porque nos sirve como un sistema de gestión, una metodología para la mejora continua, pero también nos sirve para la métrica, para definir cuántos errores estamos teniendo. Cuando hablamos de Seis Sigma, hablamos de estándares muy altos de calidad, porque si ustedes ven los sistemas de gestión que normalmente aplicamos, normas ISO, acreditaciones, en fin, tienden a satisfacer la necesidad del cliente, ¿sí?
Pero Sigma no solo satisface lo que el cliente pide, sino que busca ir 6 veces menos de lo que el cliente nos pide, ¿sí? Y vamos a irlo entendiendo en los ejemplos que vamos a ver. Normalmente vamos a entrar primero a revisar lo que es Sigma como un sistema de mejora continua. Entonces, normalmente cuando implementamos estos sistemas de mejora continua, empezamos con mucho entusiasmo y se nos terminan cayendo, muriendo, entrando en desuso con el tiempo. Básicamente es porque cometemos errores como estos, de tomar decisiones basadas en presentimientos o datos vagos. Muchas veces cuando uno lidera un sistema de gestión, comete el error de suponer que en este proceso hay estos o estos errores, estas o estas necesidades, estas o estas prioridades, ¿cierto? Sin consultar, sin medir, sin tener datos confiables. Entonces, si los datos no son reales y verídicos, el proceso fracasa. Si no se ataca la causa raíz, sino que solo hacemos remedios provisionales, como decimos acá en Colombia, pañitos de agua tibia, entonces las soluciones quedan a medias y al quedar a medias, pues tampoco va a funcionar el sistema de mejora continua. Se pierde continuidad en el cierre de brechas y pasa mucho. Yo sé que a todos tal vez nos ha pasado y es que nos vamos distrayendo en otros temas y cuando nos avisan que viene la auditoría, pues retomamos la medición, retomamos los indicadores y prácticamente trabajamos para la auditoría. Entonces, así no es la forma real de trabajar, no es la forma continua de llevar los procesos y por eso también suelen fracasar. Como les decía, se trabaja para la auditoría y no porque realmente tengamos ese deseo de mejorar día a día nuestro proceso. ¿Y por qué? Y esto me parece que es lo principal que ocurre, sobre todo a nivel de laboratorios clínicos, pero se me ocurre pensar que a nivel de todas las empresas, es que nos da dificultad reconocer que se cometen errores en los procesos para trabajar en ellos. No queremos que se sepa que en mi proceso de toma de muestras o en mi proceso de mensajería o en mi proceso de gerencia hay errores, pero en todos los procesos los hay y hay que reconocer que los hay para verlos como una oportunidad de mejora y poder empezar a mejorarlos. Entonces, pienso que una de las razones por las cuales en muchas instituciones no se avanza hacia indicadores de tipo Seis Sigma es por eso, porque es más cómodo quedarnos en un indicador porcentual, es más cómodo quedarnos en un indicador de error total, por ejemplo, que reconocer que podemos ir más allá y que a pesar de cumplir con ciertos indicadores, seguimos teniendo errores. Seis Sigma, como todo sistema cíclico de gestión de la mejora continua, pues nos presenta algunos principios. Es un sistema muy orientado al cliente porque, como les decía ahora, no solo busca satisfacer lo que el cliente pide, sino ir 6 veces más allá, mejorarlo 6 veces más. Es una gestión orientada en hechos y datos y todo sistema de gestión debería ser así, basado en datos reales y medidos. Tiene orientación a procesos, gestión por procesos y por lo tanto logra la mejora de esos procesos. No necesariamente uno tiene que implementar la estrategia Sigma en toda la institución. Puede empezar por ciertas áreas, ciertos procesos e ir migrando toda la institución hacia Sigma. Es por lo tanto una gestión proactiva, busca, a pesar de que parte de los errores, pues busca que no se sigan repitiendo y que cada vez se disminuyan y se mejoren. Obviamente necesitamos que toda la empresa esté comprometida, desde quien hace el aseo, la mensajería, monta la muestra, atiende al paciente, el gerente, el coordinador, todos, porque necesitamos en el cierre de brechas la colaboración de todos los actores de los procesos. Y como nos busca superar los estándares del cliente, pues busca la perfección. Entonces, al buscar la perfección, muchas veces las gerencias nos limitan y nos dicen, pues, los errores son normales, el error humano, ¿cierto? Pero igual hay que, en salud sobre todo, tenemos que trabajar al máximo por disminuir cualquier tipo de error y siempre tratar de buscar la perfección. No me voy a centrar mucho en este tipo de detalles, pero existen varios niveles de los colaboradores que están en el área en el equipo de trabajo de Seis Sigma, que terminan siendo todos los colaboradores de la institución,
Y algunos conocerán que estamos trabajando en este sistema de mejora y al menos conocen el vocabulario, otros van midiendo, otros van interpretando las mediciones, otros van solicitando cierre de brechas a la gerencia, otros van gestionando los insumos y todos los recursos que se necesitan para ese cierre de brechas, en fin. Entonces, todos los participantes de la institución, todos los trabajadores de la institución deben estar involucrados para que esto pueda funcionar. Six Sigma, como cualquier sistema de gestión, entonces nos pide definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Miren que ustedes dirán, pues es similar a un ciclo PHBA, ¿cierto? Pero tiene sus diferencias y como ven, es bastante más exigente que un ciclo PHBA. Vamos a ver un poco más cada uno de ellos. Six Sigma nos pide definir cuál es el proceso que vamos a mejorar. Como les digo, no tenemos que ser tan ambiciosos de trabajar todo el laboratorio en un solo ejercicio. Podemos tomar algunas áreas más críticas, hacer, por ejemplo, una ponderación de lo que sea más crítico y más urgente y empezar por ahí. Debemos definir cuáles son los requisitos del cliente. Uno puede aplicar herramientas como este tipo de gráficas donde uno mide la insatisfacción del cliente y mide la importancia para el cliente. Puede que para un cliente sea más importante que sean cómodas las sillas en la toma de muestras. Para otro puede que sea más importante la calidez de la atención en el personal. En fin, entonces son cosas que no debemos asumir. Son cosas que debemos preguntarle a nuestro cliente, bien sea una clínica, bien sea un médico, bien sea un paciente ambulatorio o hospitalizado, ¿cierto? Entonces, medir eso nos permite saber qué es lo que nuestros clientes esperan de nosotros para poder cumplir eso y llegar más allá si buscamos ser Six Sigma. Debemos definir qué información necesitamos, por lo tanto, qué información necesitamos medir. Si para nuestros clientes es importante el tiempo de espera para la entrega de un resultado, entonces hay que medir ese tiempo de entrega, ¿cierto? Y hay que definir las fallas visibles para el cliente. Entonces, solo al interrogar a nuestros usuarios y a nuestros clientes, y recuerden que cliente no es solo el paciente o el médico, también cliente es el proceso al que yo le entrego la muestra, es el proceso al que yo le entrego el resultado, es el proceso, si yo soy un mensajero, entonces es el proceso de recolectar y entregar a otra área del laboratorio. Entonces hay clientes internos y clientes externos y ambos hay que tenerlos presentes. En este caso, por ejemplo, si indagamos con nuestros usuarios, somos un laboratorio ambulatorio y vamos a trabajar en mejorar el proceso de la toma de muestras y la recepción del paciente, entonces al indagar, preguntamos cuál es el máximo tiempo con el que nuestros usuarios se sienten tranquilos y dicen, bueno, me siento bien atendido si yo llego a su laboratorio y desde el momento en que entro al momento en que salgo, pues no me demoro más de una hora, ¿cierto? Si el paciente dice que en una hora se siente bien atendido, pues para nosotros ser Six Sigma lo debemos atender en 10 minutos, ¿sí? Entonces, ese sería como el máximo a lograr, porque recuerden que Sigma nos lleva a cumplir 6 veces por debajo el requisito del paciente y por eso es que es más exigente y busca más la mejora. Sigma también nos pide medir. Hay que medir los pasos del proceso. Y cuando hablamos los pasos del proceso son los pasos reales. Si trabajamos en un laboratorio que es de 24 horas, pues el proceso de toma de muestras, de marcado de muestras, de montaje de pruebas no es el mismo tal vez a las 10 de la mañana que a las 2 de la mañana. Entonces realmente se debe medir en diferentes horas para que las mediciones sean las reales. Hacer esa recolección de datos, unos datos muy certeros, muy claros, para poder hacer las mediciones y los cálculos estadísticos que se requieran y tener en cuenta las variables reales. No que como va a venir el personal de Six Sigma a medir nuestro proceso, entonces esta semana nadie sale a vacaciones, no hay ninguna incapacidad, no recibimos el programa de pacientes renales porque nos colapsa el servicio. No, con mayor razón hay que tener visibles todas las variables del proceso, porque esa es la realidad del día a día.
y no hay sistema de gestión que funcione si esa realidad se maquilla o se cambia. Una vez que hemos medido toda esa información, pues debemos entrar a analizarla, ¿cierto? A revisar esos resultados, si necesitamos diagramas de Pareto, diagramas de espina de pescado, tantas herramientas que hay para todos estos sistemas de gestión, pues debemos utilizarlas, lo que queramos. Con esa información que analizamos, pues vamos a detectar las no conformidades, los errores, las fallas, como lo quieran llamar. A mí me gusta más llamarlo oportunidades de mejora, porque estos sistemas de gestión, la idea no es que sean punitivos y castigadores, la idea es que sean oportunidades para ir mejorando como su nombre lo dice, son sistemas de mejora continua. Ahora sí que ya tenemos detectado en qué necesitamos mejorar, pues vamos a proceder a mejorar. A veces hay que redefinir los procesos, redefinir la organización para no caminar tanto y eso nos hace perder tiempo en nuestros procesos. Si hay que hacer nuevos diagramas o nuevas tablas para recolección de datos, en fin, pues se vuelven a crear y se vuelven a estructurar para poder gestionar esa mejora. Si hay que modificar los procedimientos actuales o hacer unos nuevos desde cero, pues se hacen, pero hay que acompañar a todo el proceso en este paso de cerrar esas brechas que se han encontrado. Y por último, controlar a ver si todo eso sirvió. Si no llegamos hasta allá, y miren que esto toma tiempo y esto no se debe hacer la semana o el mes antes de la auditoría, esto es un ciclo. Y una vez que controlamos y vemos si sirvió o no sirvió, pues tenemos que entrar o a buscar otra estrategia para mejorar lo que no funcionó o a buscar y a volver a ponderar qué nos quedó faltando dentro de las no conformidades, pues para entrar a mejorar también esos aspectos. Siempre habrá algo más en qué mejorar. Entonces, se debe controlar el funcionamiento y definir las mediciones que necesitemos para que ese proceso se mantenga. Ahora sí entramos a la parte que yo me saboreo de Sigma, que es como llevar todo esto a la realidad de los indicadores y del trabajo del día a día en el laboratorio clínico. Resulta que todo este trabajo de Seis Sigma, siempre que les hablen de Sigma, van a ir de la mano de los defectos por millón. Cuando trabajamos indicadores porcentuales, todo lo llevamos a 100, como su nombre lo dice. En Sigma, todo lo llevamos a millón, ¿sí? Millón de pruebas, millón de resultados, millón de pacientes atendidos, en fin. Entonces van de la mano siempre Sigma con defectos por millón. Cuando tenemos un sigma bajo es porque tenemos, cuando tenemos muchos defectos por millón, entonces nos impacta el sigma y cuando, pues, y viceversa, ¿sí? Me enredé como un poco ahí, pero van absolutamente de la mano, les muestro cómo. Ya les voy a mostrar enseguida la tabla sigma para que me entiendan un poco mejor por qué van absolutamente de la mano. ¿Por qué calcular los defectos por millón? A mí me gusta mucho el tema de trabajar Sigma porque nos permite comparar procesos con diferentes complejidades. Si ustedes ven muchos sistemas de gestión, cuando trabajamos indicadores porcentuales, hay un proceso que dice, no, yo debo cumplir en el 98%. Otro proceso dice, no, mi meta es superar el 95%. Otro proceso dice, no, yo no debo tener más del 2% de errores. En fin, entonces cada uno apunta como a un límite diferente, ¿cierto? Y eso puede generar confusiones. Mientras que cuando trabajamos Sigma, todos hablamos el mismo lenguaje, todos extrapolamos el proceso y los errores a millón. Y cuando trabajamos todos a millón, entonces nos enfocamos en ser 6 Sigma absolutamente todos. Y 6 Sigma no nos permite tener más de 3.4 defectos por cada millón. Entonces, si yo logro ser 6 sigma, es porque no tengo más de 3 defectos por cada millón de pacientes o por cada millón de resultados o por cada millón de muestras, ¿cierto? Entonces, el trabajar los defectos por millón nos permite dejar de promediar. Es que me dieron estos buenos y estos malos, entonces promediemos y eso me da tanto por ciento de cumplimiento. No, con Sigma ya no vamos a promediar lo bueno o lo malo. Con Sigma vamos a tomar los defectos y vamos a trabajar en disminuirlos cada vez más. Entonces, esa es la razón por la cual
En sigma se trabaja siempre de la mano con defectos por millón. Esto nos explica un poco la escala sigma. La escala sigma normalmente se expresa de 2 a 6 sigma. Si yo tengo menos de 2 sigma, 1.3 sigma, 0.4 sigma, bien sea en un proceso o en una prueba como tal, normalmente uno expresa que esta prueba o este proceso está menor a 2 sigma, sin entrar ya como en el detalle. Y cuando yo calculo mi sigma y mi sigma me da 12, 20, en fin, se dice que soy 6 sigma. No, normalmente no se expresa pues así el cálculo nos dé 15, no se expresa que soy 15 sigma, se expresa que mi proceso es 6 sigma. Como les decía, cuando soy 6 sigma es porque no estoy teniendo más de 3 defectos por cada millón, defectos por millón, en mi proceso. Si mi proceso es toma de muestras, entonces en el indicador que yo esté midiendo no tengo más de 3 defectos. Eso que hace que ese proceso sea comparable con cualquier proceso a nivel mundial, porque es de excelente calidad. Si mi proceso es 5 sigma, miren que ya estamos hablando de 233 defectos por cada millón. Es una calidad excelente. 4 sigma, ya vamos en 6.210 defectos. Es una calidad buena. Ustedes dirán, pero es que 6.200 defectos es mucho. Sí, pero de todas maneras, como sigma es un estándar de calidad tan alto, pues se sabe que es un poco difícil de lograrlo, pero es un camino que vale la pena recorrer, pero sigue siendo una buena calidad. Ya cuando hablamos de 3 sigma, que son más de 66.000 defectos en cada millón, pues la calidad es la mínima aceptable. Y si somos 2 sigma o menos, pues esto ya sí es inaceptable y hay que tomar acciones en ese proceso de inmediato. Para uno poder calcular y aterrizar toda esta información a la realidad de los laboratorios clínicos, pues utilizamos la tabla sigma. La tabla sigma la encontramos en cualquier, en internet, en muchas páginas. Si ustedes entran a Google y piden tabla 6 sigma, les va a aparecer algo así, obviamente mucho más completo, son como 4 hojas de Excel, o en la página del Dr. Westgard también encuentran la tabla sigma. Esta incluso es un ejemplo tomado de la página del Dr. Westgard. Y gracias a estos cálculos que ya están hechos, que ya están inventados, como les digo, sigma viene de muchos años atrás, entonces gracias a toda esta información de la tabla sigma, pues es que podemos trabajar tanto variables discretas como es los indicadores de gestión y podemos trabajar variables continuas como es la medición de sigma en las pruebas de laboratorio clínico. Entonces, ¿qué nos habla la tabla sigma? Como les vengo diciendo, sigma siempre nos habla de defectos por millón. Entonces, la primera columna equivale al número de defectos por millón. 3 defectos, 13 defectos, 72 defectos, en fin. De manera que si yo ya tengo medidos mis defectos por millón, pues vengo y los ubico en la tabla sigma. Luego hay una columna que habla de sigma a corto plazo. Normalmente esa habla de las mínimas, cuando tenemos mínimas fuentes de variación. Y el sigma a largo plazo, pues es una reproducibilidad en el tiempo. Es un sigma más exigente. Normalmente se acostumbra a utilizar el sigma a corto plazo de entrada. Estas dos últimas columnas nos hablan de la capacidad del proceso. Es la primera columna que es Yield, nos habla del rendimiento porcentual. Esta se usa en variables discretas. Cuando estamos haciendo indicadores porcentuales, entonces los podemos trabajar en defectos por millón, en sigma o en porcentaje. Esto equivale a que nuestro proceso está en el 95%, en el 98%, en fin. Entonces, por eso se usa en variables discretas. Mientras que el CPK nos habla igual de los defectos, nos habla igual de la capacidad de nuestro proceso, pero se usa en variables continuas, es decir, ya en las pruebas como tal, en el sigma de las pruebas de cada prueba del laboratorio. Y la idea es que el CPK sea superior a 1.5. Esto ya lo vamos a ver cómo llevarlo a la realidad en algunos ejemplos. Veamos cómo son los indicadores porcentuales frente a los indicadores 6 sigma. Esto, por ejemplo, es un indicador a través de todo un año, donde en la barra azul
observamos el total de pruebas que mes a mes recibía ese laboratorio. Y en la columna naranja observamos el total de pruebas que incumplían. Incumplían lo que sea que estuviera midiendo el indicador. Cuando uno como auditor ve el detalle de un indicador como estos, pues entonces puede ver el número de pruebas que incumplen cada mes, el número de pruebas recibidas cada mes y pues es un indicador del 95%. Esta era la meta de cumplimiento de ese indicador. Solo en el mes de febrero no cumplió. En los otros meses el indicador cumplió, así es que en una auditoría mostramos este indicador y nos va supremamente bien, ¿cierto? Cuando uno como auditor indaga qué pasó en el mes de febrero, le sacan fichas, anotaciones, en fin, y le indican, por ejemplo, que en febrero falló el equipo de coagulación y que hubo una intervención de ingeniería y todo se normalizó, en fin, todo lo que hacemos todas las instituciones para explicar y gestionar el incumplimiento de un indicador. Pero veamos qué pasa con ese mismo indicador si lo vemos desde la óptica Seis Sigma. Y acá es donde a mí me empieza a enamorar el tema. Las mismas pruebas que incumplen, las mismas pruebas recibidas, pero si recuerdan, solo en febrero el indicador no cumplía. Pero con Sigma, si vamos por millón, equivale eso. Miren la cantidad de defectos por millón. Yo creo que este es el mes más bajito, que fue de 2.934 defectos por millón. De resto, 15.000, 36.000. Entonces, un indicador que hasta el parpadeo anterior cumplía, en este instante no cumple y le falta muchísimo por recorrer para mejorar. Miren que la idea es ser 6 sigma y escasamente logramos ser 3 sigma. Por acá hubo 2 meses en los que fuimos 4 sigma, que recuerden que es una calidad buena, ¿sí? Entonces, cuando uno deja de ver el indicador porcentual y lo empieza a ver con ojos de 6 sigma, con ojos de defectos por millón, es donde se alarma, ¿cierto? Y en salud creo que no nos podemos permitir 2.900 errores por cada millón. No quisiera yo ser uno de esos 2.900 pacientes, ¿cierto? Miremos el mismo indicador visto con los ojos de sigma. La idea es llegar acá a la barra verde que es 6 sigma y nos falta bastante. Y ustedes se dio cuenta del nombre que tenía el indicador inicial. Oportunidad en urgencias. Entonces, miren qué crítico. En el laboratorio clínico recibimos muchas veces pacientes de urgencias y normalmente cuando uno tiene sistemas de gestión hace compromisos con los servicios de los hospitales que atiende, en fin, y se compromete a entregar los resultados de urgencias en media hora, en una hora, en fin. Y estamos incumpliendo a pesar de que se vea tan hermoso el indicador, pues estamos incumpliendo y no logramos ser 6 sigma y nos falta mucho. Entonces, si en urgencias hay pacientes cuya vida puede estar corriendo riesgo, creo que vale la pena dejar de ver los indicadores con ojo porcentual y empezar a ver los indicadores con ojo sigma y perder ese miedo a reconocer que aunque tengamos los indicadores muy bonitos, tenemos todavía mucho en qué mejorar. Vamos a ver un ejemplo concreto, cómo logramos saber cuál era el sigma y cuáles eran los defectos por millón de un proceso. Acá tenemos un ejemplo de variable discreta, que es, las variables discretas son aquellas en las que yo no puedo decir afecté a 5 pacientes y medio. No, yo afecté a 5 pacientes o a 6. Ah, es que corrí 20.8 colesteroles malos. No, yo tuve problemas en 20 colesteroles o en 21 colesteroles, ¿cierto? Entonces, esas son las variables discretas, las que no nos permiten ir sino de uno en uno. Supongamos que tenemos un proceso de toma de muestras y uno de nuestros indicadores es el tiempo que los pacientes esperan en la toma de muestras para ser atendidos. Y nos trazamos en nuestro sistema de gestión que nuestros pacientes no esperen más de una hora, que es el ejemplo que hemos venido trabajando desde el comienzo. Resulta que en nuestro indicador, este mes tuvimos un error del 5%. Veamos que este indicador no nos mide el acierto, que sería 95%, sino el error, el 5%. ¿Sí? Entonces, acá es
como es un indicador porcentual, estamos llevando sigma, llevamos todo a millón. Entonces es un simple cálculo de regla de 3, donde si decimos que de 100 pacientes atendidos, ¿por qué 100? Porque es porcentual. Si de 100 pacientes atendidos, 5 pacientes están esperando más de una hora, pues en un millón, ¿cuántos esperarán? Es cuestión de mover los ceros y pues nos da 50,000. Entonces miren que lo sencillo que es pasar un indicador porcentual a defectos por millón, porque sigma siempre nos exige millón. Ya sabemos cuántos defectos por millón tiene mi proceso en este mes, si este es un indicador mensual. Con esos 50,000 que encontré y que calculé de defectos por millón, busco mi tabla sigma en internet y busco en la columna de defectos por millón el número más cercano a esos 50,000. El número más cercano es 54,000. En la tabla sigma están 44,500, 54,700, 66,800. El número más cercano es este, que nos indica que nuestro proceso, bueno, entonces la meta es tener 3 defectos por millón y tenemos 54,000 defectos por millón, con solo esperar 5 pacientes de cada 100. La meta es ser 6 sigma y resulta que solo soy 3.1 sigma. Recuerdan que esta es la capacidad del proceso para este tipo de variables continuas, que la meta es que mi proceso esté en el 100% y está en el 94%. ¿Se acuerdan que habíamos visto que de 100 solo 5 pacientes esperan? Eso equivale a que mi proceso está en el 95%. Miren que va absolutamente de la mano el cálculo que hacemos porcentualmente con el que nos arroja la tabla. Entonces, miren lo fácil que es calcular los defectos por millón con una regla de 3 y simplemente venir a la tabla y con esto conocemos cuál es el nivel sigma de nuestro proceso. Supremamente sencillo. Pero resulta que es que yo no atiendo 1,000,000 de pacientes en el mes. Tengo varias sedes en mi laboratorio y el laboratorio más grande atiende 500 pacientes, pero tengo otro laboratorio que atiende 50 pacientes en el mes, en fin. Entonces hay que aterrizar eso al promedio de pacientes día o al promedio de pacientes mes, según cómo hagan el indicador. Acá lo traje promedio pacientes día para que veamos si lo queremos bajar al día o al mes, según la cantidad de usuarios que tengamos. Entonces, ya sabemos que esta es los defectos por millón, ya sabemos que este es el sigma, ya sabemos que eso equivale a un proceso del 94.5% y la realidad es que yo recibo 200 pacientes al día. Entonces, si en 1,000,000 de pacientes, 54,000 pacientes esperarían una hora, en los 200 que yo realmente recibo, ¿cuántos van a esperar? Pues eso equivale a que esperen 11 pacientes por día. Es bastante, ¿cierto? Entonces miren que sí hay mucho por mejorar. En un indicador que antes era porcentual y que cumplía con su meta, pues acá nos falta muchísimo por trabajar y la idea es que entonces al siguiente mes ya no esperen 11, sino 10, esperen 7, esperen 5 y cada vez vayamos bajando más ese límite y mostrando mejora y por tanto el sigma pues va a mejorar. Esa es la parte como se trabaja la estrategia 6 Sigma como un sistema de mejora continua, como un sistema de gestión de calidad. Ahora entremos a lo que es la métrica y lo que es el sistema 6 Sigma para medirse en cada una de las pruebas del laboratorio clínico. Entonces, para esto necesitamos hacer un recorrido por nuestras pruebas. Para eso ya vamos a entrar a definir cuál es el sigma de mi colesterol, de mi TSH, de mi T4 libre, en fin. Entonces, para poder calcular el sigma, debemos definir las especificaciones de calidad de la prueba, saber lo que son los requisitos de calidad, si voy a trabajar con CLIA, con variabilidad biológica, en fin. Estos requisitos de calidad son críticos al momento de trabajar sigma y ya lo vamos a ver por qué. Hay que saber seleccionar unos buenos materiales de control, determinar la media y la desviación estándar que mi prueba ha venido teniendo en el tiempo, calcular
los links, analizar los controles cada día y tomar sus acciones, interpretar los resultados de control, adoptar las acciones adecuadas, en fin, hacer nuestro proceso diario de control de calidad, bien sea con una corrida de control al día o con 2 o 3 o más corridas de control en el día. En fin, lo que necesitamos es empezar a correr nuestros controles, conocer muy bien nuestros procesos, tomar las acciones, no hay que hacer nada por fuera de lo que se hace en el día a día. Con eso vamos a poder calcular lo que es la veracidad, la precisión de nuestro método, de cada una de las pruebas, y eso nos va a llevar al cálculo sigma. Sabemos que un proceso con un desempeño óptimo, pues tendría, esta sería su media, y tendría su desempeño gaussiano, un desempeño normal, donde la mayoría de los datos van a estar acá entre la media y más o menos 3 desviaciones estándar, ¿cierto? Que sabemos que si este gráfico de campana de Gauss lo volteamos horizontal, pues nos termina formando la misma gráfica de Levy-Jennings con 1, 2 y 3 desviaciones estándar, ¿cierto? Esto sería un desempeño óptimo ideal. Básicamente, cuando a nosotros nos dicen cuál es el sigma de su colesterol, básicamente nos están preguntando cuántas desviaciones estándar tiene su colesterol entre la media y el requisito de calidad que usted le definió. Si definió CLIA, si definió estándares alemanes, estándares australianos, en fin, cuántas desviaciones estándar tiene entre su media y ese requisito de calidad. Eso es lo mismo que decir cuál es el sigma de su prueba. Sigma nos indica cuántas desviaciones estándar hay. Por lo tanto, si yo soy 6 sigma, entonces no solo cumplo la calidad mínima, que sería estar a 3 desviaciones estándar, sino que tengo este permiso hasta 6 desviaciones estándar, ¿cierto? Porque sabemos que mi prueba se puede sesgar positivamente o negativamente a un lado de la media por errores sistemáticos. Y sabemos que mi curva se puede ampliar por errores aleatorios. Entonces, por eso es que a las pruebas hay que ponerles un requisito de calidad y exigirles máximo hasta acá. Voy a permitir esa variación porque la variación es inherente al proceso. Así estemos corriendo una sustancia de valor conocido, siempre que lo repitamos y lo repitamos y lo repitamos, pues no siempre nos va a dar exactamente 100, 100, 100. Va a haber una variación. Entonces, por eso es que debemos definirle muy bien esos requisitos de calidad. Cuando tenemos nuestro desempeño bajo control y ya tenemos unos requisitos de calidad establecidos, pues la idea es que lo que va a suceder acá dentro de la campana de Gauss es lo más probable. De donde tomé la presentación nos habla de errores más probables, yo no los llamaría siquiera errores, son desempeños normales y lo más probable es que estén acá porque yo tengo una prueba 6 sigma y la mantengo bajo control. De manera que cuando estamos en este espacio, bien sea por errores sistemáticos o por errores aleatorios, pues esos casos son un poco menos probables y esos errores todavía son tolerables. Pero cuando ya tenemos resultados por fuera de esos requisitos de calidad, pues la idea es que eso sea muy esporádico y por lo tanto equivale a resultados incorrectos y hay que entrar a intervenir. Les decía ahora que el requisito de calidad es absolutamente crítico cuando se trabaja Six Sigma en los laboratorios clínicos. Hay muchos laboratorios que como ahora pues tenemos el boom de 6 sigma, entonces dice, mi glucosa es 6 sigma, mi colesterol es 6 sigma, pero a expensas de qué requisito de calidad. La idea no es ir a la literatura y poner el requisito de calidad más laxo que yo encuentre para poder tener un cálculo sigma que esté en 6 o por encima de 6. Esa no es la idea. La idea es que por encima de todo lo estadístico que podamos aprender, ante todo está la parte clínica y diagnóstica del paciente. Si nosotros ponemos requisitos de calidad muy laxos, nuestra gráfica se puede ver muy pequeña y podemos dejar de percibir los errores que realmente son importantes para el diagnóstico, el seguimiento, el tratamiento de un paciente. Y si ponemos unos requisitos de calidad muy estrictos ante cualquier variación, pues vamos a tener repeticiones innecesarias. Entonces, la idea
es primero correr mi prueba, un buen tiempo, medir la veracidad, medir la precisión, medir los sesgos, el error total, conocer muy bien mi prueba. Y una vez que yo ya tengo esos cálculos en el tiempo, sí puedo decir, claro, como esta prueba la tengo que calibrar 3 veces en el mes, pues tiene una variación mayor. Entonces no le puedo poner este requisito de calidad, sino este otro, que se adapta más a la realidad de mi prueba. Entonces, solo conociendo muy bien nuestras pruebas y sus desempeños es que vamos a poder definir con mucha sensatez ese requisito de calidad. ¿Por qué? Porque la idea no es que si este es el desempeño de mi prueba y el límite está a la tercera desviación estándar, la idea no es que yo amplíe ese requisito de calidad para que el cálculo sigma me dé bonito. La idea, por el contrario, es que yo vaya mejorando mi proceso de manera que la variación y los sesgos se disminuyan tanto que yo pueda llegar a tener 6 desviaciones estándar entre mi media y el requisito de calidad que yo haya definido. Vamos a ver un ejemplo de cómo calcular la métrica sigma en cada una de las pruebas de laboratorio. Entonces es tan sencillo como el que acabamos de ver también en las variables discretas. Y este es el caso de las variables continuas. Vamos a tomar como ejemplo la prueba de colesterol total. Vamos a suponer que procesamos 300 pruebas por día en este laboratorio. Al final del mes, cuando generamos los indicadores de gestión, encontramos que ese colesterol total entonces está teniendo una imprecisión de 2.5%. Recuerden que la imprecisión es el error aleatorio y sale del coeficiente de variación de todos los datos que yo metí en mi control interno día tras día. Calculé también el sesgo. El sesgo es el error sistemático, cuando mis datos se quedaron un tiempo sobre la media o bajo la media, o cuando yo me comparo con otros participantes y me doy cuenta que yo estoy reportando más alto o más bajo que ellos, ¿cierto? Entonces yo ya conozco la variabilidad de mi prueba y conozco si estoy sesgado o no, y ya he definido ese requisito de calidad. Para este ejemplo, el requisito de calidad que se tomó fue 10%, tomado de los estándares de CLIA, que es la institución que rige los límites de calidad analítica en los Estados Unidos. Conociendo eso, entonces yo puedo calcular el error total. Si no estoy mal, ustedes ya vieron ese tema, entonces la fórmula es sesgo más una constante analítica que la más usada es 1.65 por el coeficiente de variación. Entonces es simplemente despejar primero el paréntesis, reemplazamos entonces el sesgo, dijimos que era 2.3, la constante estadística y el coeficiente que dijimos que era 2.5. Primero debemos despejar el paréntesis que nos da 4.12 y eso lo sumamos al sesgo. ¿Qué obtenemos? Un error total en el laboratorio. Ese colesterol en este mes obtuvo un error total de 6.4, cuando le permitíamos máximo hasta 10%, o sea que cumple. Si tenemos en nuestro laboratorio indicadores basados en error total, pues la prueba cumple. Y si viene un auditor y ve que está cumpliendo el indicador, pues excelente, ¿cierto? Entonces pasa lo mismo que con los otros indicadores porcentuales, cumplía. En este caso también cumple, ¿cierto? Vamos ahora a calcular sigma. La fórmula es supremamente sencilla. El error total en este caso no es el error total que acabo de calcular, no es el error total que mi prueba obtuvo en el mes, sino que es el requisito de calidad que yo le definí a mi prueba, menos el sesgo que sí obtuvo el colesterol en mi laboratorio, dividido el coeficiente que obtuvo el colesterol en mi laboratorio, ¿sí? Entonces, reemplazando esa información, el requisito de calidad es 10%, que fue tomado de CLIA, el sesgo 2.3 sobre el coeficiente de variación 2.5. Primero, resolvemos el numerador, que nos da 7.7, y eso lo dividimos por el coeficiente de variación. Ustedes van a encontrar en la literatura algunas opciones en las que no se tiene en cuenta el sesgo. Hay algunos autores que en el cálculo de sigma no incluyen el sesgo porque dicen no debe haber sesgo. Eso es muy cierto, no debe haber sesgo, pero lo digo por experiencia, a veces es algo supremamente complejo
corregir el sesgo de una prueba, porque a veces hay sesgos que tienen que ver con un nuevo lote de calibrador, hay pruebas que se espera una variación normal entre una calibración y otra y la media fluctúa y a veces hay sesgos y es muy difícil resolverlos. Lo importante es que no sean sesgos que puedan llegar a afectar el resultado del paciente. Pero yo personalmente opto por la opción de siempre incluirlo por eso, porque desde la realidad sé que los sesgos existen y no siempre es sencillo resolverlos. Entonces, volviendo al cálculo, hacemos el numerador, lo dividimos por el denominador y eso nos habla de que tenemos el colesterol total. ¿Cuál es el sigma de su colesterol total? Ah, mi colesterol tiene un sigma de 3.1. Entonces, miren cómo empieza a cambiar esa forma y vuelvo y repito, por esto es que yo amo el sigma, porque un indicador que hasta hace nada cumplía con un error total del 6% cuando tenía como permiso hasta el 10% que le habíamos definido en el requisito de calidad, ahora cuando le mido el sigma ya no cumple. La idea es ser 6 sigma y apenas soy 3 sigma, que es la calidad mínima aceptable. Entonces, acá es donde empezamos a ver que hay mucho por mejorar en esta prueba que hasta hace un minuto cumplía. Si recuerdan, el CPK era la última columna de la tabla 6 sigma. El CPK, pues no es sino ir a la tabla sigma y buscar ese sigma de 3,1 y el CPK nos aparece ahí, que nos habla de la capacidad del proceso. Es decir, como de ese permiso que tengo antes de llegar a ese requisito de calidad. Pero de todas maneras, aunque esté en la yo les traje la fórmula para que aprendan a calcularlo y es supremamente sencillo. El error total nuevamente no es el que yo calculo en el laboratorio, sino el requisito de calidad menos el sesgo sobre 3, que es una constante por el coeficiente de variación. Entonces, simplemente reemplazamos los datos, el 10 que salió del requisito de CLIA, 2.3 que es el sesgo, sobre 3 que es la constante que nos dan los expertos en el tema, por 2.5, que es el coeficiente de variación. Entonces, al despejar eso, nos dicen que el CPK es de 1 y la idea es que fuera superior a 1.5. Entonces, este es otro parámetro que nos muestra que hay todavía mucho por trabajar en esta prueba de colesterol. Resumiendo todo el cálculo que acabamos de hacer, pues vemos los desempeños que teníamos en el laboratorio, el requisito de calidad, ¿cuál fue el error total que mi prueba logró? Que está muy por debajo del requisito de calidad. Entonces, cuando mi indicador llegaba solo hasta el error total, divinamente, paso la auditoría. Pero cuando decido retarme a trabajar en Sigma, pues la idea era no tener más de 3 defectos por cada millón y tengo 54,000 defectos. ¿Por qué? Porque soy 3.1 Sigma. Entonces, hay un anterior que vimos que calculábamos los defectos por millón. Entonces veníamos a la tabla y buscábamos los defectos por millón y nos decía que sigma equivale. En este caso, lo que hicimos fue calcular el sigma y venir a la tabla a buscar ese 3.1, que nos indica que equivale a 54,799 defectos por cada millón. Entonces, mírenlo, todo lo que nos falta por trabajar. Entonces, en este caso resulta que yo no hago 1,000,000 de colesteroles en mi laboratorio, yo solo hago 300 colesteroles al día. Entonces, debo aterrizar esa información a la realidad de mi laboratorio. Eso es igual, haga yo 10 colesteroles o 20 millones de colesteroles, igual yo soy 6 sigma, perdón, 3.1 sigma, porque ese cálculo salió de la realidad del desempeño de mi prueba. Pero sí es bueno y como la charla lo decía en su título, la idea es bajar esta información a la realidad de lo que yo tengo de pacientes en mi laboratorio. Entonces, como yo trabajo 300 pacientes, 300 colesteroles al día, entonces decimos, si de 1,000,000 de colesteroles, ¿por qué 1,000,000? Para quienes han entrado tarde, porque sigma siempre nos lleva todo a millón. Entonces, si de 1,000,000 de colesteroles que yo proceso, 54,000 colesteroles pueden estar defectuosos o digamos no defectuosos, sino que pueden reportarse por fuera de especificaciones, en las 300 pruebas que yo proceso al día, ¿cuántos puedo estar entregando por fuera de especificaciones a diario?
Entonces, a diario yo puedo estar entregando 16 colesteroles por fuera de especificaciones, 16 pacientes que puedo estar poniéndoles en tela de juicio su diagnóstico, su tratamiento, su pronóstico, ¿cierto? Entonces, miren todo lo que hay por trabajar, y si esto es en un día, ¿cómo será en el mes, ¿cierto? Yo puedo coger aquí la cantidad de muestras en el mes o en el día, según como yo lo quiera desglosar mi indicador y aterrizarlo a la realidad del día a día de mi laboratorio. Entonces, miren cómo pasamos de un indicador que cumplía a un indicador que tiene mucho por trabajar, a un reto grandísimo en el laboratorio. Eso en cuanto a los cálculos de la métrica sigma, tanto para variables discretas como para variables continuas. Sea cual sea el resultado que obtengamos de sigma, se puede llevar a un gráfico. Básicamente, este tipo de gráficos pues nos muestra 6 líneas, y si el resultado nos da por debajo de esta línea, pues yo soy 6 sigma, acá sería 5 sigma, 4, 3, 2 y menos de 2 sigma, ¿sí? En el eje de la Y ponemos la imprecisión en términos de sesgo, y en el eje de la X la imprecisión en términos de coeficiente de variación. Entonces veamos, sesgo observado, coeficiente de variación observado y las 6 líneas. Vamos a poner como ejemplo una prueba de hemoglobina A1C. Resulta que en la prueba de hemoglobina A1C decidimos coger como requisito de calidad 6%, que es lo establecido por la NGSP, que rige todo el tema de hemoglobina A1C y de diabetes. Entonces, cuando yo tomo un requisito de calidad del 6%, ese requisito de calidad lo tengo que poner acá, 6, de 0 a 6. Y en el coeficiente de variación debo poner la mitad de ese requisito de calidad. Resulta que en mi laboratorio, al evaluar el desempeño de la hemoglobina 1C, nos encontramos que el coeficiente de variación fue de 2.2 y el sesgo de mi prueba fue de 1.2. Entonces es tan sencillo como venir a extrapolar esa información. Tomamos el 2.2 del coeficiente y lo unimos con el 1.2 del sesgo y más o menos nos da por acá. Eso significa que mi prueba está no en 6, ni en 5, ni en 4, ni en 3, sino en 2 sigma. Pero ustedes se imaginan tener que hacer una tabla para el requisito de 6, otra para los que tienen requisito de 8%, otra para los que tienen requisito del 10, del 12, del 25, nos volvemos locos, poniendo una tabla para cada requisito de calidad, una gráfica. Entonces, en ese caso, trabajamos los gráficos sigma normalizados. ¿Qué significa? Significa que vamos a llevar todo a 100. Nuevamente vamos a trabajar porcentaje. Entonces, ya sabemos que tenemos el ejemplo de la hemoglobina 1C y que el requisito de calidad es del 6%. Entonces, básicamente decimos que ya sabemos que el coeficiente de variación que obtuvo nuestra prueba fue de 2.2 y que el sesgo que obtuvo nuestra prueba fue de 1.2. Hacemos una sencilla regla de 3. Si ese error total, o sea, ese requisito de calidad equivale al 100%, pues el coeficiente que yo obtuve, ¿a cuánto equivale? Y si ese error total equivale al 100%, el sesgo que obtuvo mi prueba, ¿a cuánto equivale? Y al hacer ese cálculo, pues obtenemos un coeficiente de 36.7% y un sesgo de 20%. Es elevar esto a un poquito más, digamos, como subirle la escala básicamente. ¿Para qué? Para yo poder utilizar siempre una tabla que acá en el eje de la Y siempre sea 100 y en el eje X siempre sea 50, ¿sí? Así no tengo que estar teniendo n.000 tablas para poder graficar mis sigmas, solo una. Entonces, en ese caso, yo ya no hablo de que este es el coeficiente y el sesgo de mi prueba, sino que este es el coeficiente y el sesgo de mi prueba. Por lo tanto, si yo ubico un coeficiente de 36%, pues más o menos me da por acá, y lo uno con la coordenada del sesgo del 20%. Nuevamente ven que mi prueba está más o menos en un sigma de 2. Miren que no cambió para nada. Me sigue expresando el mismo sigma de 2 y yo con una sola prueba puedo graficar todas las pruebas de mi laboratorio, con una sola gráfica.
¿Todo esto para qué? Todo este trabajo de Sigma, hay personas que dicen que pueden desaparecer las reglas de Westgard, que ya se puede trabajar solo con el piso y el techo del requisito de calidad, pero yo personalmente no soy partidaria de eso. Yo pienso que el trabajar y seguir trabajando con las reglas de Westgard, y más ahora que hay unas reglas de Westgard enfocadas según el desempeño Sigma de nuestras pruebas, pues nos ayuda a trabajar en la seguridad del paciente. Porque siempre cuando yo logro saber qué regla de Westgard trabajo en mi prueba y qué regla de Westgard le programa mi prueba según su desempeño Sigma, pues yo puedo demostrarle a cualquier auditorio, a cualquier persona, cuál es la probabilidad de detección de error y la probabilidad de falsos rechazos y repeticiones innecesarias que tiene mi prueba, porque la conozco y conozco su desempeño, ¿cierto? Nosotros no vamos a llamar a los bomberos porque una colilla de cigarrillo está en la papelera de la oficina, ¿cierto? Ni vamos a quedarnos tranquilos cuando estamos reposando sobre una bomba de tiempo. No, entonces la idea no es parar el proceso ante alarmas innecesarias o dejar que el proceso siga cuando realmente tiene problemas. Entonces, todo este trabajo de Sigma, todo este trabajo de ir llegando a estándares más altos de calidad, todo este trabajo de conocer las reglas de Westgard y el desempeño de mis pruebas, pues lo que redunda es en eso, en optimizar los procesos, en disminuir los errores, en disminuir los gastos, todos estos errores de no calidad. Entonces, todo esto es optimización de procesos. Yo para terminar les traje este ejemplo de las reglas Westgard Sigma, pero no voy a entrar en ellas pues porque con el doctor Westgard las van a ver, pero básicamente si yo soy 6 Sigma, solo con utilizar una regla de Westgard es suficiente y no voy a estar generando un montón de alarmas que realmente pueden ser innecesarias porque mi prueba tiene un excelente desempeño. Si yo soy 5 Sigma, pues ya utilizo un poco más de reglas. Si soy 4 Sigma, un poco más de reglas. Y si soy 3 Sigma, pues todavía más, ¿cierto? Es como todo, cuando algo no funciona bien, pues hay que ponerlo más en control. Entonces, básicamente, esto era lo que les quería compartir hoy. Mostrarles cómo llevar toda esta información que a veces nos resulta como tan etérea, cómo aterrizarla a la realidad. Mostrarles la sencillez de los cálculos, es algo supremamente sencillo de aplicar y de implementar en los laboratorios clínicos. Y miren cómo nos permite ir más allá de lo que ya estamos acostumbrados a trabajar, de lo que ya estamos acostumbrados a hacer y de verdad trabajar por la mejora continua en los laboratorios. Quedo entonces atenta a las preguntas que quieran hacer para que trabajemos entre todos y resolvamos las inquietudes que tengan. Los escucho. Buenas noches con todos. Ya pueden redactar sus consultas en el chat del Zoom. Y muy bien, voy a pasar a leer alguna de ellas. Juan Álvarez, de República Dominicana, nos pregunta, ¿usted recomienda utilizar el Quality Goal Index como ayuda a identificar la fuente de error? Bueno, el estándar de QGI a mí me parece muy interesante. Es un estándar, es un indicador que nos permite conocer si mi problema viene de la imprecisión o de la falta de veracidad de mi prueba. En fin, es un indicador muy interesante, como todos los indicadores. Es decir, si yo tengo un sesgo máximo permitido y mi prueba lo está superando, entonces yo ya sé que el tema es inexactitud, ¿cierto? Entonces, como todo indicador, nos lleva a saber si mi problema está en la precisión o en la veracidad de mi prueba. El QGI no es la excepción, también nos lleva a eso. Hay muchos indicadores en la literatura, muchísimos. La idea es que utilicemos el que utilicemos, lo sepamos implementar, lo sepamos interpretar y sepamos tomar las acciones correctas con ellos. Entonces, el QGI me parece absolutamente válido de utilizar en el laboratorio. Muy bien. Alejandro Reyes nos consulta, bueno, nos pide que si nos podría reforzar un poco el concepto de CPK, ¿no? Por ahí también Paula nos pregunta cuál sería la utilidad del CPK.
Correcto, voy a devolverme un poco más. Busquemos el tema del CPK. Básicamente el CPK es la capacidad que tiene mi proceso. Vamos a ver si acá lo logro explicar. Como les decía, CPK es la capacidad del proceso. Va muy de la mano de otro indicador que es el error aleatorio crítico. El cálculo es supremamente similar y la interpretación también. Básicamente, ¿de qué se habla? De que es como este permiso que yo tengo entre mi media y ese requisito de calidad. Cuando yo soy 6 sigma, pues miren que tengo un espacio amplio y suficiente para que mi prueba se mueva por errores sistemáticos o por errores aleatorios. Por lo tanto, tengo un CPK por encima de 1,5. Es decir, que tengo una buena capacidad de moverme, ¿cierto? Pero cuando mi prueba tiene el requisito de calidad acá muy cerca, que yo soy escasamente 3 sigma, es decir, que mi requisito de calidad está a 3 desviaciones estándar, pues yo no tengo permiso de moverme, entonces mi prueba no tiene capacidad, no tiene esa soltura de movimiento. Entonces, básicamente eso es el CPK, me traduce esa tranquilidad que yo tengo para moverme o no. Entonces va absolutamente de la mano con 6 sigma. Mientras más grande es mi sigma, más grande es mi capacidad de proceso, o sea, mi CPK. Mientras más corto es el sigma, pues menos es mi capacidad o incluso nula. No me puedo mover nada porque de inmediato supero el requisito de calidad. No sé si es claro esa explicación y si no, pueden solicitar cómo ampliarla. Muy bien. Natalia Jorquera nos hace tiene una duda, nos consulta qué quiere decir vías. Sí, bias es la forma, es la palabra en inglés para expresar sesgo, porcentaje de sesgo. Víctor Baltasar nos dice, en hematología, ¿cuál es su experiencia en la aplicación de la métrica sigma en los parámetros calculados y en la cuenta diferencial? Bueno, personalmente no ha sido buena la experiencia. Es decir, un parámetro calculado en hematología suele suceder, me pasaba mucho en la experiencia, es que si viene, por ejemplo, de la hemoglobina y la cantidad de glóbulos rojos, en fin, los parámetros de los cuales yo tomo la medida funcionan bien, cumplen su requisito de calidad, pero cuando tomo el parámetro calculado no me cumple el requisito de calidad. Entonces, pues a mí personalmente me resulta como un poco absurdo y confuso porque no tiene sentido. Si yo utilizo los glóbulos rojos y utilizo la hemoglobina para hacer el cálculo y esos dos me están funcionando bien, pues en lo demás es solo calculado. Entonces, personalmente yo no utilizaba requisitos de calidad para los parámetros calculados en hematología, para los diferenciales, pero sobre todo para el MSH, el MSHC, esos que son calculados, no utilizo requisito de calidad porque tengo cómo demostrar el buen desempeño de los parámetros de los cuales se calcula esa otra lectura. Entonces, sí, no sé los requisitos de calidad de pronto los calculan tal vez más biológicamente, pero en el cálculo matemático como tal generalmente no entran en los requisitos de calidad. Entonces, yo personalmente, como les digo, no les calculaba ni el error total ni el sigma, pero sí a los parámetros de los cuales proviene el cálculo como tal. Muy bien. Vilma Herrera nos hace la siguiente consulta. En una prueba cuyo control nivel 2 me da sigma por encima de 6, pero en el nivel 1 nos da entre 2,5 a 3,5. A pesar de haber intentado mejorar con cuidado todos los detalles de manejo de la muestra y el control. ¿Qué podría hacer al respecto? Entonces, Bueno, pues no siempre hay mucho por hacer al respecto. Depende de la criticidad de ese nivel de control. Es decir, hay pruebas en las que, como lo plantea, un nivel de control funciona muy bien, con una calidad excelente, pero otro nivel de control no. Yo los invito a ir al inserto de la prueba
a veces ahí nos encontramos con que cuando hicieron las pruebas los fabricantes, a cierta concentración, los coeficientes de variación, por ejemplo, las concentraciones bajas, como es el ejemplo que nos plantea la doctora, a concentraciones bajas, el coeficiente es grandísimo, entonces yo no puedo pretender que en mi laboratorio el coeficiente sea menor, porque desde la casa matriz a esa concentración el coeficiente de variación era grandísimo. Pero en el nivel 2, sí desde la casa matriz, y lo puedo ver en el inserto, el desempeño es muy bueno. Entonces pienso que si supongamos en este caso, nivel 1, bajo desempeño, nivel 2, excelente desempeño. Si el nivel 2 es el más clínicamente relevante, pues mi prueba está bien. Y no sufro tanto ni peleo tanto por las variaciones que tenga el nivel 1 porque no voy a entrar a cambiar el diagnóstico o el seguimiento o el pronóstico del paciente porque está en unos rangos que no son clínicamente relevantes. Pero si es lo contrario y el nivel 1 es el más clínicamente relevante, ahí sí justifica mirar si el tema es de metódica, si el tema es de, no sé, buscar si buscamos otro proveedor o cuando uno se compara con otros laboratorios, darse cuenta si todos los que tienen este proveedor o esta metodología o este instrumento presentan coeficientes iguales para saber si el problema es mío o es de la metódica o el instrumento. En fin, yo los invitaría más a evaluar cuál de los dos niveles de la prueba es el más clínicamente relevante para saber si me quedo tranquila con ese desempeño o si entro a buscar qué hacer porque el desempeño bajo está en el nivel más clínicamente importante para el médico. Okay. Acá tengo 3 consultas que están relacionadas de Claudia, Nuria Morales y otro participante. Básicamente se centran en el uso del estado del arte o de las encuestas de control externo para poder obtener su requisito de calidad, ¿no? Por ejemplo, Claudia nos dice de que en pruebas de hemostasia, muchas de sus pruebas especiales no tienen requisito de calidad. Entonces, si es que era factible utilizar el estado del arte, por ahí también Nuria nos consulta si es que es posible también utilizar las encuestas. Y un participante más nos dice si se requieren mínimo 6 encuestas. Bueno, muy interesante la pregunta. Si no estoy mal, el viernes que ven una de las normas de la CLSI, pues van a ver un poco más de dónde se pueden tomar los requisitos de calidad. Y una de las opciones es tomarlos del estado del arte de las pruebas de evaluación externa. Entonces, por lo tanto, es absolutamente válido tomar ese parámetro. Otra cosa importante es lo que planteaban en esa última pregunta, si es bueno tener varias evaluaciones o no, más de 6. Y yo pienso que sí, porque hay que tener en cuenta que cuando participamos en una prueba de evaluación externa es un solo dato, ¿cierto? Así tengamos una evaluación semanal, quincenal, ¿cierto? Es un solo dato. Entonces sí es bueno tener un histórico de desempeños para yo saber si todas las muestras altas que recibí funcionaron bien o todas las muestras bajas funcionaron bien, en fin, para poder tener un histórico del desempeño. Pero sí, es absolutamente viable y no solo pasa en hemostasia, sino en muchas pruebas que a veces no hay en la literatura requisitos de calidad. Entonces los puedo calcular desde el inserto del fabricante, los puedo tomar del estado del arte, porque si yo tengo 50, 200 laboratorios participando con el mismo instrumento, con el mismo método, pues eso es absolutamente válido tomar esa información de ahí, porque no siempre encontramos todo en la literatura. Entonces, sí, desde que se calcule el requisito de calidad con la absoluta sensatez, es supremamente válido. Correcto. Víctor Baltasar nos consulta, para hacer los cálculos de la métrica sigma para la selección de las reglas de control, ¿de cuánto tiempo deben ser los datos para el coeficiente de variación y para el sesgo? Bueno, es que estadísticamente, pues se habla de que uno no debería trabajar nada de estas estadísticas con menos de 21 datos, ¿cierto? Pero digamos que si apenas estamos empezando con una prueba y es el primer mes, pues yo con el primer mes, 30 datos por lo menos, yo ya puedo calcular una media, una desviación, un coeficiente. Yo con una comparación con mis otros laboratorios, si soy una red de laboratorios o con varias pruebas de evaluación externa, puedo calcular mi sesgo, ¿cierto? Hay
Es decir, desde que supere más de 30 parámetros, en teoría, 30 datos en teoría se podría calcular estadísticamente. Pero personalmente soy más partidaria de tomar un poco más de tiempo, de poder visualizar un poco más la realidad de las pruebas, de que nunca, por favor, se les vaya a ocurrir calcular esto en una sola noche, correr un control 20 veces, 30 veces para calcular mi media y mi desviación estándar. Por favor, nunca jamás hagan eso. Háganlo en la realidad de su proceso, así se demoren un buen tiempo. Entonces, personalmente pienso que es mucho más objetiva una media de 2, 3 meses de proceso. Eso no quiere decir que me voy a demorar 3 meses en calcular mi propia media, no. La puedo calcular con los primeros 30 datos, 25, 30 datos, pero monitorearla en esos 3 meses y si necesita un pequeño reajuste, pues es mucho más objetivo un cálculo estadístico, bien sea de media, de coeficiente, de lo que sea, es mucho más objetivo con datos a un poco más largo plazo que con los primeros 30 datos. Entonces, hacer el cálculo inicial con mis primeros datos, pero monitorearla en el tiempo. La media, la idea no es que la fijo y se queda quieta por los siglos de los siglos. Y tampoco es un dato que debo estar calculando cada 15 días, cada mes, no, pero sí estarla monitoreando y en ocasiones necesita pequeños retoques. Entonces sí soy partidaria de que se vuelva a revisar un tiempo después de hacer el cálculo inicial. Muy bien. Por acá tenemos una consulta de Rubén Alberto. ¿Qué interpretación hago cuando un Six Sigma sale elevado, mayor a 6? Qué interesante pregunta. Normalmente, creo que no tengo algo acá que me lo muestre tan claramente. Normalmente cuando yo tengo un sigma mayor a 6, no tengo gráficos, más o menos así. Cuando yo tengo un requisito de calidad muy distante, y esta es mi gráfica de Levy-Jennings, pues mi gráfica se va a ver muy pequeña. Entonces, si yo tengo un sesgo, pues lo puedo ver acá muy cercano a la media y puedo pensar que no es relevante, ¿cierto? Entonces, ese es el principal riesgo, que yo puedo, como yo hago mi gráfica de Levy-Jennings con mis datos reales, entonces las desviaciones estándar pues van a ser pequeñas, ¿cierto? Y el requisito de calidad cuando está muy lejano, por encima de 6, de 10, de 6 no, pero de 10, de 20, uno encuentra a veces unos cálculos sigma bastante altos. Eso tampoco es bueno, porque entonces eso significa que yo voy a tener una gráfica tan pequeña que puedo dejar de ver los errores que son realmente importantes. Y les digo desde la experiencia, en una ocasión, con una prueba de creatinina, teníamos un requisito de calidad laxo, ¿cierto? De pronto apenas estábamos empezando a entender todo esto de sigma. Y los datos estaban un poco por encima de la media cuando comenzamos a tener quejas de los médicos, que esa prueba estaba dando alta, que todos los pacientes venían altos. Pero cuando uno miraba el gráfico decía, pero eso está cercano a la media. Claro, sobre todo cuando vemos gráficos integrados de control que nos muestran el requisito de calidad por allá muy lejos y por lo tanto el gráfico se puede ver pequeño. Entonces, ese día yo entendí que prefería a ciertas pruebas cuyos cambios mínimos son críticos para el médico, a ese tipo de pruebas, yo, Marta Palacio, prefería ponerle unos requisitos de calidad más estrictos, así el sigma no me diera bonito, pero que el más mínimo cambio fuera una alerta para poder tomar acciones en esa prueba. Entonces, por eso es que yo insisto tanto en que los requisitos de calidad se deben tomar se deben definir de forma muy sensata y pensando más en la criticidad clínica que en la parte estadística. Muy bien. Mariana Martínez nos consulta. Si hay cambio de lote, ¿se realiza otra vez el cálculo del sigma? Pues Mariana, no necesariamente. No sé si la pregunta va hacia cambio de lote de reactivo o hacia cambio de lote de control. Pero es decir, un laboratorio que mensualmente hace sus cálculos y sus indicadores de gestión
pues es un laboratorio que mide al final del mes su sesgo, su coeficiente, su error total, su sigma, sus defectos por millón, etc. Y los cálculos que haga de los indicadores que tenga, que como les digo, son muchísimos en la literatura. Cada mes se mide el sigma. Lo que uno entra a interpretar es que a veces cuando cambio lotes de reactivo o cambio lotes de calibrador, se pueden presentar sesgos en las pruebas. Eso me va a incrementar el coeficiente de variación y eso puede terminar afectando mi cálculo sigma. Cuando cambio de lote de control, pues igual, nuevamente con ese nuevo lote de control, igual tengo que evaluar su coeficiente, su sesgo, su sigma, su todo. Pero no es tanto por el cambio de lote, sino porque cada mes en mi laboratorio calculamos esos indicadores. A ver, cuando uno tiene, por ejemplo, 2 lotes de control en el mes, hay laboratorios que hacen entonces el cálculo sigma y el cálculo de todos sus indicadores para este lote de control y para este otro. Pero normalmente si yo cambio de lote faltando 3 días para que se acabe el mes, pues no voy a tener datos suficientes para hacer un cálculo estadístico sensato. Entonces normalmente uno digamos que hace el cálculo de los 2 lotes cuando tiene cantidad de datos suficientes para un cálculo estadístico sensato. Porque acordémonos que si tenemos pocos datos, pues eso nos puede impactar el coeficiente de variación, entonces tampoco es sensato. Entonces, no sé muy bien si la pregunta iba hacia cambios de lote de control o de reactivo, pero se cambie el lote que se cambie, siempre tienen que seguirse calculando todos los indicadores que el laboratorio tenga estipulados. Muy bien. Tenemos por ahí 3 consultas. Por un lado nos dicen cómo puedo utilizar Six Sigma en uroanálisis, en microbiología, y por ahí también nos consultan sobre las pruebas semicuantitativas, ¿no? Como en serología infecciosa. Correcto. Esas son pruebas en las que las trabajaríamos como vimos en las variables discretas, es decir, midiendo los defectos por millón. Me explico. Si yo, a ver, ¿dónde lo podemos expresar? Tal vez por acá. Es decir, si yo tengo un control de uroanálisis, bueno, no, la diapositiva tal vez no es la indicada, me voy a más bien a explicarlo solo expresando. Si yo tengo un control, sea de serología, sea de microbiología, sea de lo que sea, si es un control, me refiero a las pruebas cualitativas, si es un control que me debía dar negativo, pues me debe dar negativo. Y cualquiera que se salga de ahí, pues es un defecto. Y por lo tanto, entonces sería un defecto por millón y lo elevo a defectos por millón y calculo mi sigma, ¿cierto? Si en las pruebas semicuantitativas, es decir, las pruebas infecciosas, en las que a pesar de yo obtener un valor numérico en mi control de calidad, pues son pruebas que no tienen requisito de calidad. Entonces, igual, el control es positivo por encima de 1 y negativo por debajo de 1, o la interpretación de esa prueba infecciosa. Entonces, mi control negativo yo espero que me dé por debajo de 1 y mi control positivo me dé por encima de 1. Por lo tanto, si mi control negativo se empieza a positivizar, esos son errores, son defectos que los llevo a defectos por millón y calculo mi sigma. Básicamente es así. Víctor Baltasar nos consulta, para hacer la planificación del control estadístico de la calidad con 3 niveles de control, si un nivel tiene un sigma bajo, por ejemplo de 3, y los otros 2 niveles tienen un sigma de 6, ¿debo seleccionar las reglas de control con el método de sigma de 3 o el de 6? Bueno, esa pregunta es para el doctor Sten Westgard cuando tengan la charla con él. Pero básicamente yo pienso que se debe trabajar con el sigma más bajo, porque igual pues a ese nivel de concentración esa prueba necesita estar más en control, valga la redundancia. Entonces, pienso que se deben trabajar las reglas de Westgard de acuerdo al nivel de control con más bajo desempeño. Con eso aseguraríamos que tenemos la prueba en control. Esas pruebas pues no le van a sentar mal a los otros 2 niveles de control porque igual funcionan supremamente bien, pero
tiendo más a programar las reglas de Westgard de acuerdo al nivel de más bajo desempeño. Entonces, de todas maneras, también tener en cuenta, como les decía ahora, cuál es el nivel de control de mayor relevancia clínica. Pero sí pienso que aplicaría más eso. Le preguntan al doctor Westgard y me cuentan, por favor. Por acá Ronnie Jaramillo nos dice, entonces, para tener un buen Six Sigma, mi requisito de calidad debe ser muy cercano a mi error total. El requisito de calidad es lo que llamamos el error máximo permitido. Y el error total es el que yo calculo en mi laboratorio. Entonces, la idea no es que sea muy cercano. La idea es que, si se acuerdan, teníamos requisitos de calidad de 10 y error total de 6, que cumplía divinamente. Pero ya al llevarlo a sigma, como no nos permite sino 3 defectos por millón, pues es mucho más exigente. Entonces yo no sabría decir qué tan lejos o qué tan cerca. La idea es que esté a 6 desviaciones estándar para poder ser 6 sigma. Y como las desviaciones estándar varían tanto entre laboratorio y laboratorio, entre prueba y prueba, porque hay desviaciones que van de 1 en 1, de 10 en 10, de 6 en 6, ¿cierto? Entonces, no es como un número que uno pueda dar así a grosso modo. Ahí es que evaluar cuál es el requisito de calidad que le va mejor a esa prueba de acuerdo a su realidad, sin sacrificar la parte clínica de la prueba. El criterio clínico de la prueba. Entonces, hay que mirar es básicamente eso, conocer la prueba, saber que en los últimos 2, 3, 4 meses ha tenido un error total, cuando le calculo el error total, un error total de 8%. Entonces, si yo le pongo un requisito de 10, es probable que el sigma me dé bajo. Entonces, de pronto le puedo poner uno de 12 o ir trabajando con uno y luego de pronto un requisito, no sé, pues es cada prueba, uno ir poniendo un requisito de 15 y ver si con eso tengo un sigma muy grande, pues entonces lo va poniendo más estricto. En fin, normalmente es un camino que se va recorriendo y que a medida que uno va conociendo la prueba, pues la idea no es estar soltando y apretando los requisitos de calidad, no, la idea es tener un requisito que se acomode a la prueba para poderlo dejar ahí e incluso irle poniendo requisitos más estrictos a medida que vamos mejorando el desempeño de la prueba. Yes. Susana Pacha nos dice, una vez que se tiene estabilizado el sigma, ¿es bueno considerar un cambio de los requisitos de calidad por uno más estricto? Sí, es justo lo que decía. La idea no es tampoco empezar a ahorcar las pruebas, pero la idea es que tampoco tengamos requisitos de calidad muy, pues sigmas muy lejanos a 6. Entonces, sí, el reto es cada vez ir mejorando más. Entonces, si mi prueba antes estaba en variabilidad mínima, logré tener 10 sigma, entonces pues ya sé que lo puedo variar a deseable, y en deseable logré tener 6 sigma, y con el tiempo mejoré mucho más y nuevamente con ese mismo desempeño, ese mismo control, pero con mejores prácticas, volví a ser 6 sigma. Entonces ya le puedo pasar a óptima, ¿cierto? Sí, eso va siendo un escalonamiento de calidad. Entonces me parece que eso es mostrar todavía más mejora en las pruebas. No es fácil de lograr, pero tampoco es imposible. A ver, por acá tenemos una consulta de Katia. Nos dice, si utilizo un control interno de una marca X, que los rangos de desviación estándar son los mismos en cada lote, no varía, y mi curva tiene poca dispersión, ¿caería en una falsa confianza de que todo va bien? No entendí, perdón. Nos dice de que, bueno, utiliza un reactivo, y en el cual los valores de la media y la desviación estándar no varían mucho por cada Entre lote. lote. Ujú. Entonces nos dice, si es que todo está bien o de repente podría caer en una falsa confianza, ¿no? Y bueno, también nos dice de que no utiliza control externo. Pues es decir, últimamente hemos caído en la moda de que las casas comerciales nos entregan un inserto y eso ya no cambia por los siglos de los siglos.
Eso personalmente a mí me parece absurdo, porque cada lote de control por eso es un lote, y cada lote de reactivo por eso es un lote, y cada lote de calibrador por eso es un lote, porque tiene alguna variación. Por mucho que yo utilice una sustancia de valor conocido, trazable, para fabricar mi material de control, pues alguna variación ha de tener, algún deterioro y algo va a variar, va a variar. Entonces, primero, yo desconfiaría un poquito de esos insertos que nos entregan y que ya nunca más en la vida varían, ¿cierto? Eh, pero, es decir, desde que no nos podamos comparar, así sea con un grupo de laboratorios cercanos, locales, desde que no nos podamos comparar, es un poco difícil evaluar si realmente estoy bien o mal. ¿Por qué? Porque el inserto del control, pues esos rangos fueron establecidos en una casa matriz bajo todos los protocolos y pues el control viajó en avión, viajó en barco, llegó a nuestro país, se almacenó quién sabe en qué bodega, en fin, sufrió muchas cosas antes de llegar a mi laboratorio. Y el inserto puede decir que me debe dar 50 con una variación de 5 unidades por arriba o por debajo de ese 50 y yo obtener datos de 60. Entonces yo no sé si el error es mío o todos en general están obteniendo 60. Entonces yo sí pienso que desde que no nos podamos comparar, así sea entre los laboratorios amigos, mandémonos una muestra, comparémonos, no sé, alguna cosa, porque solo al compararnos es que nos vamos a dar cuenta si realmente estamos trabajando bien o no. Realmente no entendí muy bien la pregunta, pero espero haber dado alguna luz. Muy bien, para ir terminando, una pregunta de Víctor Baltasar nos dice, en hematología, cuando se tiene un sigma de 3, se tiene que usar el esquema multireglas, y es muy fácil llegar a violar la regla 6X. ¿Cuál es su experiencia en este rubro? No solo en hematología, sino en cualquier prueba, cuando se tengan sigmas de 3, pues vamos a tener que utilizar muchas reglas de Westgard. Y efectivamente, muchas veces nos quedamos con 6X, 10X, 12X, porque se nos quedaron los valores al mismo lado de la media, pero normalmente en hematología suele pasar mucho, es porque nos da 1 con 1, 1 con 1, 1 con 1, 1, 1 con 1, 1 con 1, ¿cierto? Entonces, pienso que cuando eso no es clínicamente relevante, pues no hay que preocuparse mucho. A veces eso se resuelve con poner al menos un decimal más. Entonces, que ya no me dice 1 con 1, sino 1, 11, 1, 15, 1, 17. Entonces, eso me permite más fluctuación en mis datos y me permite una mayor interpretación. A veces se puede mejorar con eso, con un simple decimal más. Pero sí, pasa mucho en hematología por eso, porque suelen ser a veces valores muy pequeños y entonces se queda ahí, 1, 1, 1, 1, 1, 1 y me quedé pegada por encima de la media 8, 10, 15, 20 datos. Entonces, también tampoco hay que estarse estresando por recalcular la media para arriba, para abajo, porque me subí un poquito, me bajé un poquito, cuando no haya relevancia clínica. Entonces, todo hay que entrarlo a mirar desde la luz también de la relevancia clínica y buscar esas herramientas como, por ejemplo, un decimal más, que nos puede ayudar mucho, sobre todo en esas pruebas de valores muy pequeños. Muy bien, la última pregunta de Susana Pache nos dice, ¿cuál es la diferencia en el Six Sigma y el Sigma métrico? Pues yo pienso que es más cuestión de lenguaje. Es decir, cuando uno calcula 6 sigma, entonces está hablando de la métrica sigma, está hablando de sigma métrico, está hablando, yo pienso que es más la forma de expresarlo, porque lo que he encontrado en la literatura y en la experiencia lo veo expresado de diferentes formas. Es lo mismo que hablar de error total, de requisito de calidad, otros dicen meta de calidad, ¿cierto? Entonces pienso que es más de lenguaje, pero para mí, desde lo que conozco, es lo mismo. Muy bien. Bueno, les informo a los participantes y bueno, algunas de las preguntas van a ser resueltas en el taller de esta sesión. Y aparte, muchas preguntas también están relacionadas a temas que vamos a ir viendo posteriormente. Así que, muy bien, doctora Marta Palacio, de parte del Instituto de Estandarización del Laboratorio Clínico del Perú.
Le agradecemos su participación en este curso y muchas gracias. No, agradecerles a ustedes la invitación, que para mí es de verdad un orgullo poder participar de la mano del Instituto de Estandarización y a todos los participantes, que veo que fueron bastantes. Qué rico ver que tantas personas estén aprovechando estos espacios de formación. Entonces, muchísimas gracias al Instituto de Estandarización. Muy bien. Buenas noches con todos y nos vemos en No. la próxima sesión. Hasta luego.